Bien, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Grande y junto con el doctor Aurelio Casado del Hospital Universitario de Valencia vamos a moderar esta mesa que lleva por título Seguimiento de marcapasos, que es lo mejor para los pacientes. Ya hace 59 años, en el año 1958, que se puso el primer marcapasos interno a un paciente. A lo largo de todos estos años, los avances que ha habido en este campo han sido tan importantes que han hecho que prácticamente cardiología sea la especialidad médica líder en todos los tipos de aplicaciones tecnológicas, tanto a nivel de tratamiento y de diagnóstico. Esto, desde luego, conlleva colateralmente un cambio muy importante en nuestra práctica médica diaria. Ha cambiado el tipo de consultas, ha cambiado la relación médico-paciente. Esto ha implicado unos cambios jurídicos también importantes. Bueno, pues para dar respuesta a todos estos aspectos es para lo que está esta mesa, y para ello contamos en primer lugar con la doctora Nuria Basterra, que nos va a hablar sobre qué es lo que están en estos momentos las guías diciendo acerca del seguimiento de los dispositivos. Cuando quiera. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la sección por invitarme a participar en esta mesa. Esta es una de las primeras guías que se publicó para el seguimiento específico de pacientes con marcapasos. Fue realizada por el Grupo de Estimulación y de Electrofisiología británico y publicada en el JER en el año 1996. En ella los autores ya nos hacían recomendaciones sobre los objetivos que debiera tener una clínica de seguimiento de marcapasos, sobre el equipamiento que ésta necesitaba. También nos recomendaban cómo hacer una revisión rutinaria de estos pacientes con marcapasos y la formación requerida del personal que trabaja en estas unidades. Con estas recomendaciones, salvo con las recomendaciones de una conferencia de expertos que se realizó por la Sociedad Americana de Electrofisiología y publicada en el PACE en el 94, se hicieron unas recomendaciones de seguimiento que han sido unas recomendaciones clásicas y que han persistido hasta relativamente hace poco. Y estas recomendaciones eran, pues, en Europa, revisiones presenciales y con una frecuencia recomendada en las primeras 72 horas después del implante, otra revisión en los primeros 3 meses y posteriormente al mínimo una revisión anual de estos pacientes. Estas recomendaciones fueron realizadas según la práctica clínica diaria, pero sin una evidencia científica por detrás que las sustentasen. El problema que hemos tenido con las guías de estimulación es que estas claramente, pues, hacen referencia a las indicaciones de marcapasos, al tipo de marcapasos que tenemos que implantar, al modo de estimulación. Sin embargo, en general hacen poca referencia al seguimiento de estos pacientes. Probablemente esto es debido a que no hay estudios grandes, prospectivos de seguimiento rutinario de pacientes con marcapasos, y esto ha hecho que haya poco soporte para realizar recomendaciones basadas en la evidencia. Además, una vez que implantamos el marcapasos al paciente, muchos consideran que el seguimiento es algo secundario y que aporta poco valor, ¿no? Sin embargo, todos los que estamos aquí conocemos las ventajas que tiene hacer un buen seguimiento a nuestros pacientes, ¿no? Con ello garantizamos el adecuado funcionamiento del dispositivo, adaptamos la estimulación a los posibles cambios clínicos que vayan surgiendo en el seguimiento del paciente, garantizamos la seguridad en la estimulación y además optimizamos la longevidad del dispositivo. Este es el ejemplo de la actualización de las guías americanas de estimulación publicadas en el 2012, y en ella los autores, las referencias que nos hacen al seguimiento de los pacientes, las recomendaciones se pueden esquematizar en esta tabla, ¿no? Ellos mantienen la recomendación de hacer una revisión presencial en las primeras 72 horas,
En los primeros 3 meses posimplante y posteriormente una revisión anual. Y además añaden revisiones que pueden ser presenciales o vías remotas a criterio de cada unidad de seguimiento, que en el caso de los pacientes con marcapasos son cada 3 o 12 meses, y aumentar las revisiones cada 1 o 3 meses cuando el dispositivo muestra datos de agotamiento de batería. Estas son las últimas guías de estimulación cardíaca europeas del 2013 y en esta también los autores, la referencia que hacen a las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes ocupa menos de media página del manuscrito, ¿no? Aquí no nos hacen referencia a la frecuencia de seguimientos, pero sí que ya aparece la recomendación de la monitorización remota como una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia A y, en principio, de cara a la detección precoz de problemas clínicos, como son la detección de taquicardias ventriculares y fibrilación auricular, y la detección de problemas técnicos como fracturas de electrodos o defectos de aislamiento. Las recomendaciones actuales de seguimiento de marcapasos, de dispositivos en general y de marcapasos, que es de lo que estamos hablando, están basadas en este documento, que es un documento de consenso sobre monitorización. El primer documento se publicó en el 2008 y fue realizado por la Sociedad Americana y las Sociedades Europeas de Cardiología y las Sociedades de Arritmias Americanas Europeas, y se actualizó en el año 2015, y además en esta actualización también participaron la Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y la de Asia-Pacífico, o sea, participan casi todas las sociedades. Lo que nos dicen los autores es que el seguimiento de los pacientes con dispositivos se ha descuidado. Aparecen nuevas recomendaciones ya basadas en nuevas evidencias de estudios grandes que se han hecho con pacientes con marcapasos en seguimiento remoto. Destacan los autores la limitación que tiene el realizar un seguimiento únicamente presencial e insisten en los cambios necesarios en la organización de las unidades de seguimiento de dispositivos para adaptarse a la implantación del seguimiento remoto. Aparece como por primera vez la recomendación de realizar una educación al paciente antes del implante del dispositivo sobre el seguimiento que le vamos a hacer, en qué consiste, las responsabilidades del paciente, las ventajas y las limitaciones de este seguimiento. Recomiendan realizar una serie de procedimientos estructurados en cada revisión. Recomiendan también la creación de un sistema de registro de los datos que idealmente debiera estar integrado en una base de datos nacional y que además estos datos puedan ser compartidos por todos los médicos que atienden al paciente, no solo el que ve al dispositivo, sino también pues, el cardiólogo clínico, el cardiólogo de insuficiencia cardíaca, el médico de atención primaria. Y aparece también por primera vez la recomendación de realizar un manejo apropiado de los recalls, aunque ya sabemos que a los pacientes con marcapasos este problema pues, afecta menos. Hasta estas recomendaciones el seguimiento básico había sido presencial, siendo el seguimiento remoto una herramienta adicional en las unidades que lo tenían disponible. Pero ahora ya los autores reconocen que aunque el seguimiento remoto beneficia principalmente a los pacientes portadores de desfibrilador y de terapia de resincronización cardíaca, más que a los pacientes portadores de marcapasos, de hecho identifican un subgrupo de pacientes que menos se benefician de seguimiento remoto, que son aquellos pacientes con marcapasos monocameral que no sean dependientes de marcapasos, pero no obstante recomiendan hacer un único protocolo de seguimiento para todos los pacientes portadores de dispositivos para simplificar el manejo y además así facilitar la adherencia del médico y del paciente a las recomendaciones. Este es el ejemplo de la frecuencia que nos recomiendan de hacer las revisiones. Siguen manteniendo una revisión presencial en los primeros 3 meses y otra revisión presencial al menos anual, además de las que surjan por las alertas de la monitorización remota. Y recomiendan hacer también interrogaciones remotas que en el caso de los marcapasos recomiendan que sean cada 3 o 12 meses a criterio de cada unidad de seguimiento.
En cuanto a qué revisar presencialmente, en la primera revisión de los 3 primeros meses se recomienda hacer una revisión de la herida, interrogar el dispositivo y reprogramar el dispositivo si se precisa. Y en la revisión presencial anual se recomienda aprovechar para actualizar la historia clínica del paciente y los cambios de medicación, confirmar los umbrales de estimulación en los dispositivos que no tienen autocaptura, verificar que los algoritmos de autosensado y autocaptura funcionan correctamente, ajustar la programación y dar al paciente la oportunidad de preguntar las dudas que le surjan. En cuanto a qué revisar remotamente, diferencian entre interrogación remota, que son aquellas transmisiones rutinarias programadas en las que obtenemos los mismos datos que en las revisiones presenciales en consulta, excepto los umbrales de estimulación si no tienen algoritmo de autocaptura. Y estas se van a usar para confirmar el funcionamiento del dispositivo y obtener los episodios de arritmias almacenados. Y luego están la monitorización remota con alertas, con transmisiones automáticas según las alertas preprogramadas. Que lo que se recomienda es programar como mínimo las alertas para monitorizar el estado de la batería, monitorizar la integridad de los electrodos y detectar posibles eventos arrítmicos. También hay recomendaciones de cuándo iniciar el seguimiento remoto. Bueno, los autores insisten en la educación del paciente y que ésta se haga antes de empezar el seguimiento y que además quede constancia de esta educación en la historia clínica del paciente y con consentimientos informados. Y nos dan 2 opciones para empezar el seguimiento remoto antes del alta o en la primera revisión que se le hace al paciente durante los primeros 3 meses. También recomiendan quién puede realizar el seguimiento, que lo puede realizar un médico especialista o profesionales asociados de la clínica en colaboración y o bajo la supervisión del médico especialista. Estos pueden ser bien enfermeros, médicos asistentes o técnicos o ingenieros y se requiere la misma formación tanto para el seguimiento presencial como para el seguimiento remoto. Con esto, las recomendaciones que afectan a los pacientes portadores de marcapasos se pueden resumir en este cuadro, que es que la estrategia de un seguimiento remoto combinada con al menos una revisión presencial anual es mejor que el seguimiento presencial único. Es una clase 1 con una recomendación, con un nivel A. A todos los pacientes con dispositivos, incluyendo los pacientes con marcapasos, se les debiera de ofrecer el seguimiento remoto como parte del seguimiento estándar. Es también una recomendación tipo 1 con un nivel de evidencia A. Recomiendan educar al paciente en el seguimiento remoto. Esto es una recomendación 1 con un nivel de evidencia E. Mantienen como recomendación también 1 la revisión presencial en los primeros 3 meses con un nivel de evidencia E y prefieren que el seguimiento remoto se empiece en las 2 semanas después del implante. Esto es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C. En cuanto ya una vez el seguimiento remoto, ¿para qué utilizarlo? Se recomiendan que se utilice para el seguimiento de los electrodos y el estado de la batería y la detección precoz y cuantificación de fibrilación auricular. Esto es recomendación 1 con un nivel de evidencia A y también para el seguimiento de los pacientes con dispositivos en recall. Es recomendación clase 1 con un nivel de evidencia E. Esto es una encuesta que se realizó en 40 hospitales europeos sobre cómo se realizaba el seguimiento en estos hospitales. En cuanto al seguimiento de los pacientes con marcapasos, la frecuencia con que se hacía el seguimiento en el 55% de los centros era cada 12 meses, en el 35% cada 6 meses y en el 10% cada 3 meses. El seguimiento era realizado la mitad de las veces por médicos y la otra mitad alternaban entre técnicos y enfermeros, y solo en el 17% de los centros se utilizaba seguimiento remoto para los pacientes con marcapasos. Esta encuesta lo que reflejó fue una alta variabilidad en el manejo de estos pacientes en Europa y además en general una poca adherencia a las recomendaciones de las guías.
Este es otro estudio, esta vez realizado en hospitales de Medicare americanos, en el que lo que se valoró fue la adherencia a la recomendación de realizar la revisión presencial en los primeros 3 meses. Y lo que se observó es que solo en el 41% de los pacientes se había realizado esta revisión presencial, lo cual también muestra baja adherencia a las recomendaciones de las guías. Ya antes de la actualización de este consenso, los autores del Follow Page ya se preguntaban si realmente las recomendaciones de las guías estaban en línea con la práctica clínica habitual, y tras la actualización del estudio del documento de consenso sigue habiendo grupos que se plantean realmente la recomendación de la guía de realizar la revisión presencial, ¿no? Y hay ya trabajos ¿no?, en los que los autores se preguntan si esta revisión presencial sigue teniendo sentido en pacientes portadores de marcapasos en seguimiento remoto, porque que yo sepa no hay evidencia que lo justifique. Y ya para concluir, decir pues que el seguimiento remoto beneficia a los pacientes portadores de marcapasos, que las guías recomiendan alternar revisiones presenciales con seguimiento remoto, lo siguen recomendando, y que la adherencia a las guías en general es baja y estas probablemente no reflejan la práctica clínica habitual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Basterra. El siguiente ponente es la doctora María José Sancho Tello, del Hospital La Fe de Valencia, que nos va a hablar de seguimiento remoto, seguimiento presencial, ambos. Mientras que se acerca el estrado, quería llamar la atención de que desde este momento pueden hacer comentarios o preguntas a través de este iconito del QR que tienen en el programa de la reunión, simplemente escaneándolo o en la dirección que pone en la sesión, y a través de ahí entrarían en una página web propia de la sesión y nos pueden hacer llegar los comentarios, dudas, que después pues intentaremos todos que vean la luz en la parte de discusión. Muchas gracias, María José. Gracias, Aurelio. Buenos días a todos. Yo quiero agradecer también a ambas secciones y al comité organizador el haberme invitado a participar en esta mesa, que creo que será de interés para todos. La pregunta es que qué es lo mejor para el paciente, si el seguimiento presencial o remoto o ambos. Estos son mis posibles conflictos de intereses, y lo primero que nos tendremos que plantear si queremos decidir lo que va a ser mejor para el paciente es saber qué objetivos perseguimos con las consultas de seguimiento y con el seguimiento de los pacientes con marcapasos. Ya han sido apuntados por Nuria, pero decir que se concretan en 4 apartados: unos objetivos centrados en el paciente, que son los que ella más ha comentado, como es mejorar su calidad de vida, optimizar el funcionamiento del dispositivo del marcapasos de acuerdo a sus necesidades, identificar los pacientes de riesgo y identificar también otros posibles problemas que nos hagan derivarlos hacia los profesionales adecuados. En cuanto al dispositivo, todos sabemos que debemos reconocer las disfunciones de forma precoz, aumentar la longevidad, pero siempre manteniendo la seguridad, y, por supuesto, que los recambios no nos vengan de sorpresa y que sea una situación programada y programable. En cuanto a la enfermedad, tenemos también la posibilidad de conocer y ver cómo evolucionan las arritmias, determinados parámetros hemodinámicos, y a través de ellos valorar las respuestas a diferentes tratamientos. Pero no hay que olvidar que el seguimiento y la consulta de seguimiento de marcapasos también debe cubrir unos objetivos de comunicación, de generación de bases de datos, de dar toda la información necesaria al paciente y a los profesionales a su cuidado, y también plantear unos objetivos de formación de pacientes, familiares y profesionales que nos dedicamos al cuidado de los pacientes. Para ello, como me preguntan cuál es la forma de seguimiento más adecuada, pues nos hemos de plantear las diferentes formas de seguimiento de las que disponemos en la actualidad. Un seguimiento de un paciente con marcapasos puede ser programado o no programado, y de la misma forma, tanto el programado como no programado puede ser presencial o remoto. En el caso del seguimiento no programado, podrá ser desencadenado por síntomas o desencadenado por alertas programables en el sistema de monitorización remota. Hemos de tener en cuenta que la atención que están mereciendo en los últimos años las consultas de seguimiento no es por un tema banal,
sino que es porque el aumento en el implante del número de dispositivos debido al envejecimiento de la población y también la mayor complejidad de los mismos nos está sometiendo a una elevada sobrecarga asistencial. También sabemos, y comentaré más adelante, el escaso rendimiento que tienen las visitas programadas y todos los objetivos que hemos definido se concretan en uno, que es obtener el máximo beneficio en términos de salud y hacerlo además de manera más coste eficiente posible. Volviendo al follow pace, que ya ha sido comentado, y insistiendo en la baja rentabilidad de las visitas programadas, decir que en este estudio, que incluyó 1.517 pacientes con un seguimiento a 5 años, vemos cómo a partir del primer año decae notablemente la necesidad de reprogramación de forma global y en todos los parámetros que son los que se programan. Ello ocurre también en los diferentes parámetros, incluso en la programación on-off del sensor, que es la que vemos que supera a los demás. También se reduce notablemente la necesidad de reprogramación a partir del primer año, por debajo de valores del 16% de las visitas, y también en los parámetros de salida y de detección, siendo incluso la programación de la salida en ventrículo derecho, que es la que más habitualmente se programa, cayendo por debajo de un 15% de necesidad de reprogramación a partir del primer año. Pero, por otra parte, hemos de tener en cuenta que hay una serie de complicaciones y de problemas que no son diagnosticables por los sistemas de monitorización remota, por los sistemas de alertas. Estas complicaciones van a ser detectadas únicamente en visitas presenciales y solo a través, en ocasiones, del electrocardiograma o del electrograma intracavitario enviado de forma aleatoria en los sistemas de monitorización remota. Como digo, hay determinadas complicaciones que requieren una revisión presencial para diagnosticarse, como son las complicaciones mecánicas iniciales, que habitualmente son diagnosticadas en el propio laboratorio de implante, las complicaciones en los problemas de estimulación, como la estimulación pectoral o la estimulación frénica en el caso de los dispositivos de resincronización cardíaca, problemas de la bolsa, hematoma e infección, y también todos aquellos problemas que requieren programación, porque hasta el momento el seguimiento remoto no nos permite programar ningún parámetro del dispositivo. Es necesario, se ha comentado de pasada, que la información que obtenemos en un seguimiento remoto para que este seguimiento pueda sustituir a una visita presencial es indispensable, como digo, que la información obtenida en uno y otro sea superponible. Así necesitaremos test de impedancia, test de umbral y test de detección en todas las cámaras donde tengamos un cable implantado. Pero, ¿qué pasa durante el seguimiento remoto con el electrocardiograma, con los síntomas y la exploración física? Ya hemos dicho que no es posible la programación. ¿Y qué pasa cuando tenemos que hacer cambios en la medicación? Pues bien, el electrocardiograma de 12 derivaciones lo podemos parcialmente sustituir, como digo, con los electrogramas intracavitarios o los que nos envían los diferentes sistemas de seguimiento remoto. Los síntomas y la exploración física se puede paliar también con una entrevista telefónica en la que se les pregunte acerca de los síntomas que padecen y nos puedan contar si tienen edemas, y también hay sistemas de seguimiento remoto que nos pueden enviar el peso y la tensión, pero la programación, o si necesitamos comentar con el paciente cambios de medicación que sean importantes, es preferible hacerlo, la programación indispensable, y cambios de medicación preferible en ocasiones hacerlo en visita presencial para poder tener las explicaciones pertinentes cara a cara con el paciente y familiares. Bien, como digo, el electrocardiograma de 12 derivaciones y determinadas disfunciones las podemos diagnosticar con el electrograma transmitido por los diferentes sistemas de monitorización y seguimiento remoto. Decir que cada sistema es diferente, que los electrogramas transmitidos también se transmiten y se desencadenan de forma diferente, y aquí tenemos los diferentes sistemas como nos los van a enviar. El sistema Home Monitoring de Biotronic nos lo envía de forma programada, es de 30 segundos de duración, de 3 canales, filtrado, y nos va a enviar los cambios automáticos de modo en los marcapasos. El sistema de Boston nos lo va a poder hacer de forma programada, desencadenado por alertas y activación manual iniciada por el paciente. Son 30 segundos también, tenemos 4 canales y no es filtrado. El sistema de Medtronic va a ser también programado, desencadenado por alertas, iniciado por paciente, de 10 segundos, 4 canales, pero decir
que la transmisión iniciada por paciente va a ser, hasta el momento, la única manera disponible en pacientes con marcapasos. El sistema de St. puede ser por alertas, programado y también iniciado por el paciente, y el sistema de Sorin también, pero también el sistema de transmisión del electrocardiograma únicamente va a poder ser en marcapasos por una transmisión iniciada por el paciente. Hemos comentado que hay determinadas disfunciones que no van a desencadenar alertas y que solo van a ser diagnosticables en el electrograma intracavitario transmitido de forma aleatoria con la periodicidad que establezcamos y que se introdujo a partir del año 2006 en los diferentes sistemas de seguimiento remoto. Aquí vemos un ejemplo de un fallo de detección ventricular en un marcapasos monocameral con liberación del impulso ventricular en la fase vulnerable que podía haber desencadenado alguna arritmia. Yo no he visto nunca arritmias desencadenadas por esta estimulación en marcapasos, pero podría haber pasado. Y como digo, como esto es un fallo de detección, el sistema no nos va a dar ninguna alerta. Únicamente va a ser posible diagnosticarlo revisando cuidadosamente el electrograma periódico transmitido si hemos pillado en ese momento este fallo. Este es otro ejemplo en el que también es un fallo de detección del dispositivo. Hay una taquiarritmia auricular que no ha sido detectada, que la vemos claramente en el electrograma transmitido y que, por lo tanto, como al no ser detectada, tampoco va a desencadenar ninguna alerta, ni alerta ni cambio de modo, obviamente. Y solo lo vamos a poder diagnosticar revisando cuidadosamente los electrogramas transmitidos de forma aleatoria. Bien, ¿y qué experiencia tenemos en marcapasos? Se ha dicho anteriormente que es menor el beneficio en marcapasos que en pacientes con desfibriladores. Pues yo me voy a permitir discrepar, o sea, es menor en una serie de características y en una serie de eventos clínicos, pero no creo que por eso sea menos importante. El problema es que tenemos bastante menos evidencia científica acumulada en pacientes con marcapasos que en pacientes con desfibriladores. Y el motivo pues, pueden ser varios, dejo a la audiencia que los piense y luego los podemos discutir. He resaltado en esta tabla que va desde el año 2008 al 2013 los diferentes trabajos y los diferentes números de pacientes incluidos, tanto con desfibriladores como con marcapasos, y he resaltado en rojo los estudios que han incluido pacientes con marcapasos. El primero fue el estudio de BEDIPE, que incluyó 379 pacientes con marcapasos a los que se les daba un alta precoz en unas horas tras el implante a un grupo y al otro grupo se les daba un alta convencional a las 24 horas. El estudio se diseñó como un estudio de no inferioridad y analizaba los eventos adversos durante las primeras 4 semanas. Pues no solo el seguimiento remoto en pacientes con marcapasos fue superior para los eventos adversos que ocurrían, sino que hubo una reducción de eventos adversos en el grupo monitorizado, en este caso con el sistema de home monitoring. El siguiente estudio que me ha parecido importante se publicó en 2009, es el estudio PREFER, que incluyó 897 pacientes con marcapasos aleatorizados a recibir un seguimiento convencional apoyado con transmisión transtelefónica del electrocardiograma cada 2 meses o a recibir un seguimiento con seguimiento remoto en marcapasos, en este caso con el sistema CareLink de Medtronic, y seguidos durante 1 año. Pues bien, el grupo de pacientes que era monitorizado de forma remota o seguido de forma remota presentó un 26% de respuesta más rápida a los eventos que requerían una actuación clínica. En 2010, Ricci publica un estudio en el que analiza el grado de aceptación de los pacientes del sistema de monitorización remota, en este caso Home Monitoring, a los que les pasa un cuestionario específico, el HOMAS, y, como digo, incluyó 95 pacientes con marcapasos y el nivel de aceptación fue muy alto. El estudio COMPAS, también realizado con el sistema de Home Monitoring, incluyó 538 pacientes con marcapasos, en este caso, y seguidos durante 18 meses, aleatorizados a seguimiento convencional o a seguimiento remoto con Home Monitoring. Pues bien, los pacientes monitorizados, en este caso de forma remota, presentaban menos hospitalizaciones debidas a taquiarritmias auriculares, un 75% menos de stroke y un 56% menos de visitas ambulatorias. El estudio de Cronin demostró que el análisis de las transmisiones remotas reducían el tiempo en un 58%, y el SAFE-HM fue un análisis de coste, incluyó 115 pacientes con marcapasos y demostró que el coste total para los pacientes con marcapasos se reducía si se seguían de forma remota
con home monitoring en este caso también, en un 58%. ¿Y qué tenemos de las grandes bases de datos de los diferentes sistemas de seguimiento remoto y monitorización remota que han sido publicadas? Pues excluyendo el Altitude, que solo incluyó desfibriladores, el AWARE, que incluyó 11.000 pacientes, de los cuales casi 5.000 eran pacientes con marcapasos, demostró que la monitorización remota con home monitoring mejoraba la seguridad y optimizaba la distribución de los recursos sanitarios. Pero más importante me parecen los resultados de la base de datos de St. Jude, analizada en MerlinNet, que incluyó 270.000 pacientes, de los cuales 47.000 eran pacientes con marcapasos, y que demostraba una reducción de la mortalidad en los pacientes que se seguían de forma remota, no ligada al tipo de dispositivo, que era un poco la creencia que teníamos hasta ahora, sino ligada al grado de adherencia al sistema de monitorización, de manera que a mayor grado de adherencia, mayor reducción de la mortalidad o mejor supervivencia. Bien, recientemente se ha publicado este estudio también, que es multimarca, un estudio multicéntrico en diferentes universidades americanas y analiza en pares similares los pacientes con seguimiento convencional y los pacientes con seguimiento remoto de diferentes empresas. Pues bien, en pacientes con marcapasos, que había 1.300, se demostró un menor gasto en visitas presenciales y cuidados hospitalarios y no hubo diferencias en cuanto a las visitas saltables a urgencias, pero sí que se demostró una tendencia a un menor gasto global, aunque no significativa. El año pasado también se publica este análisis económico de una revisión de 11 bases de datos en el que se seleccionan 7 estudios que incluyen 2.800 pacientes con marcapasos y se demuestra que en los pacientes con marcapasos seguidos de forma remota, la telemonitorización, los eventos cardiovasculares se detectan y tratan 2 meses antes, con lo que se reduce en un 34% el número de hospitalizaciones, así como las visitas rutinarias y de urgencias al hospital. Y no hubo diferencias en cuanto a la calidad de vida percibida o el número de eventos adversos. Y el coste de la telemonitorización en global era un 60% menor que la monitorización hospitalaria. Estos son los beneficios que nos describe la evidencia científica acumulada, pero además si pensamos en qué tipo de pacientes son los pacientes a los que se les implanta un marcapasos, sabemos, según datos del registro, que más del 50% de los pacientes son mayores de 80 años y, de forma anecdótica, un 0,2% mayores de 100 años. Que la mayoría de los pacientes con marcapasos no tienen cardiopatía estructural, pero sí tienen mala movilidad, y que todos ellos van a necesitar de acompañante y de transporte, lo cual produce absentismo laboral, si no de ellos, aunque nunca se sabe con los cambios de leyes, sí de sus acompañantes y familiares. Pero ya se ha comentado lo que pasa en Europa. En Europa, un 80% no utiliza para nada el seguimiento remoto en marcapasos y un 64% no tiene unidad de seguimiento remoto como tal. Estoy casi acabando. Perdón. Esto es el mapa de distribución en España. Aquí tenemos los datos del año pasado y aquí los de ahora de los pacientes monitorizados en total. De todos ellos, los marcapasos el año pasado eran casi 12.000 y este año son ya 16.200. En nuestro hospital tenemos 717 pacientes, de los cuales este año tenemos 883, marcapasos son solo 56. En el libro de monitorización domiciliaria, publicado a finales del año pasado por la sección de estimulación cardíaca, se describe con claridad los protocolos de actuación y la organización de la consulta de seguimiento remoto, tanto del Hospital Clínico San Carlos de Madrid como del Hospital Universitario de Álava, fundamentalmente basados en el triaje de enfermería. Hay que resaltar el papel de la enfermería, ya ha comentado datos Nuria, de los seguimientos, quién realiza los seguimientos. En Europa un 50% los realizaban los enfermeros y técnicos. Y también en el mismo libro se describe la experiencia de seguimiento remoto de marcapasos en 2 hospitales nacionales. Y la experiencia es muy buena, incluye 2.600 pacientes
y detecta una serie de fallos. Llama la atención el elevado porcentaje de problemas de umbral, que yo creo que era debido a que fue una experiencia inicial y modelos antiguos en los que la captura, aun si el paciente tenía ritmo propio, daba bastantes problemas. Lo que sí se concluía es que producían un 45% de reducción de visitas presenciales y una optimización del tiempo de dedicación, en cuanto que se reducía la cantidad, pero también la distribución del tiempo que se podía hacer en el horario que uno encontraba más conveniente. Y ya para concluir, decir que el seguimiento remoto de marcapasos es fiable y seguro, adelanta la toma de decisiones clínicas, reduce visitas presenciales, aportando comodidad a profesionales, pacientes y familiares, reduce costes al sistema y al paciente y disminuye la mortalidad. Entonces, a la pregunta yo contestaría que lo mejor para el paciente es el seguimiento remoto, combinándolo con el seguimiento presencial si se requiere programación o exploración física. Y gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a la doctora Sancho Tello por su exposición, y a continuación vamos a contar con don Luis de Manuel Martínez, que es abogado y economista de DMA Asociados y que nos va a hablar sobre la responsabilidad médica en el seguimiento y en su gestión. Muy bien, porque el tema era bastante más árido. Hola, buenos días. Me van a permitir que me baje, que me acerque un poco a ustedes y así podamos hacer un diálogo posteriormente ampliado en el coloquio entre los aspectos sanitarios y los aspectos legales, entre la ley y el derecho. Yo venía para aquí en el taxi muy brevemente y ustedes han visto, los que son de fuera y los que conocen, que la calle Capitanaya, esta de aquí, es una calle muy ancha, tiene 4 carriles. Bueno, pues conforme venía el taxi, justo en el semáforo anterior al nuestro, con el semáforo en rojo, no por el paso de cebra, sino por la otra esquina, y además por teléfono móvil y mirando al suelo, pasó un peatón, cometiendo 3 infracciones. Estar andando por el móvil mirando al suelo, cruzar con el semáforo en rojo para los peatones y encima fuera del paso habilitado para ello, el paso de cebra. El error humano, la equivocación y el riesgo siempre existen. Son consustanciales al ser humano. Y desgraciadamente nos hemos acostumbrado a esa imprudencia de ese peatón. No tuvo resultado ninguno porque el taxista frenó. Sin embargo, podía haber sido catastrófico. ¿Qué ocurre? Que también se producen atropellos dentro del semáforo en verde sin llevar el teléfono móvil y cruzando por el lugar adecuado. El riesgo cero no existe, lo que se puede es minimizar. La ley atribuye, ¿la diferencia cuál es? En este caso, si hubiera un atropello mortal, el resultado sería el mismo, pero es muy diferente si cruzó bien o cruzó mal, porque si cruzó bien, respondería la compañía de seguros, indemnización, y si no, el pobre señor y sus familiares se quedarían sin resarcimiento ninguno. Entonces, lo que les quiero transmitir a ustedes es que, como profesionales de la medicina, el derecho está para ayudarles, no para enfrentarles, y para limitar los riesgos y transmitir confianza tanto al profesional médico como a la medicina. 3 son los aspectos que vamos a analizar muy rápidamente. Los niveles de responsabilidad médica sanitaria del profesional, las obligaciones en control remoto o en monitorización domiciliaria de los dispositivos DAIS y marcapasos, y tercero, cómo podemos dar confianza a los pacientes para minimizar los riesgos, tener confianza nosotros, ustedes, en lo que están realizando y minimizar los riesgos sabiendo que el riesgo cero, el error cero no existe nunca. Los niveles de responsabilidad médico-sanitaria los conocen ustedes, voy a pasar muy rápido, son en general derivados de su actividad profesional. Son de 3 clases, la primera la penal, la llamada negligencia médica, imprudencia grave, muy restringida y muy casuística. La segunda, la disciplinaria, la de que les vinculan a ustedes como o bien personal estatutario médico o bien si trabajan para la sanidad pública o bien la relación laboral que mantengan con la sanidad privada. Y la tercera, la responsabilidad civil, que
En realidad se divide en dos, la patrimonial de la administración pública, si trabajan ustedes para un servicio de sanidad público, un hospital público, o la responsabilidad civil de su compañía médica, de su organización médica, si lo hacen en la privada. Estas últimas son muy parecidas, muy similares, la responsabilidad indemnizatoria, la del pago. Contra el médico, la ley va solamente o preferentemente en el supuesto 1, en el primero de los supuestos, la responsabilidad penal, y esa es muy circunscrita a actuaciones negligentes derivadas de malas praxis y de lo que se conoce el nombre como negligencia grave, además con resultado adicionalmente grave o dañoso. Sin embargo, últimamente, como saben ustedes, el concepto de asunción de riesgos sociales se ha popularizado de forma amplia, y ahora lo vamos a ver con algunos casos de sentencias. Se ha popularizado la responsabilidad indemnizatoria. No responde el médico, responde el hospital, normalmente el público o el privado, y quien responde al final, quien paga la indemnización, es la compañía de seguros. Este es el caso, digamos, más de mayor actualidad. Ahora vamos a ver qué pautas siguen ello, no solamente para uno estar asegurado o confiado que lo que está haciendo es correcto para sí, sino también para la organización en la cual se integra, para su hospital, para los recursos públicos o para su hospital público o bien privado. ¿Cuáles son las obligaciones del personal médico sanitario en el control remoto? Pues en los tres grandes, digamos, que bloques, que serían la implantación del marcapasos del desfibrilador, el seguimiento y su reprogramación. Y aquí me ha facilitado muchísimo la labor la intervención de las doctoras que me han precedido en el uso de la palabra, porque nos han referido ya y han concretado a lo que se llaman las guidelines o protocolos y lo que tradicionalmente en derecho, en latín, se conoce como la lex artis ad hoc. Esa lex artis es patrimonio de ustedes, es la ciencia médica la que avanza con criterios estrictamente médicos. Los protocolos que nos han la doctora Basterra y la doctora Sanchotello, el libro recogido de la SEC con un trabajo fenomenal dirigido y coordinado por el doctor Martínez Ferrer, y que hay algunos autores, el doctor Viñolas, y que yo modestamente he colaborado también en el aspecto legal, les dan a ustedes instrumentos que hace 10 años no teníamos para garantizar la confianza y la seguridad en estar cumpliendo adecuadamente esa lex artis, esas guidelines, esos protocolos. Y adicionalmente luego en el coloquio podremos profundizar de los distintos niveles de protocolos, incluso el protocolo del propio centro sanitario concreto, porque no es lo mismo un hospital grande que uno pequeño, un hospital en una ciudad que en una localidad más pequeña, un hospital con unos medios que con otros. Bien, esa primera aproximación la debemos completar con una serie de casos. Los casos en derecho, como saben ustedes, utilizamos los abogados, los jueces, los fiscales, la doctrina del caso, ¿no? Igual que el caso clínico. Los casos son la jurisprudencia, y la jurisprudencia, el problema es que en control remoto no existe, todavía no se ha planteado en ninguna instancia española exactamente el caso relativo a la monitorización domiciliaria y el problema de la responsabilidad en caso de un fallo, de un error, de un riesgo. Pero sí tenemos elementos, porque además los jueces siempre van detrás de la sociedad y detrás de la ciencia, ¿no? y la demora de la justicia, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos elementos que podemos abstraer y dar unas pautas para esa seguridad y esa confianza. ¿Cuáles son estos elementos? Pues yo los he dividido en 3 bloques. En primer lugar, como ustedes conocen, la obligación de medios, la ciencia médica y el control remoto dentro de ello de la técnica cardiológica supone el que tanto el médico como el servicio de salud correspondiente al hospital tiene una obligación de medios, no de resultados. Eso sí, los medios han de ser adecuados a ese fin. No tenemos, en palabras de la jurisprudencia, el derecho a una salud, a la curación. No existe el derecho a la curación del paciente. El paciente tiene derecho al tratamiento y al diagnóstico adecuado y al tratamiento adecuado, pero no incondicionalmente a la curación. Es más, y la obligación de medios ha de ponerse en relación también con lo que dice alguna sentencia, esta última del año pasado, de un juzgado, no es un juzgado muy relevante, es un juzgado de pueblo, si me permite la expresión, de Alcalá de Henares, pero que dice que
Si bien puede hablarse de un defecto asistencial estructural, no puede admitirse la existencia de una negligencia médica. Es decir, en este caso se imputó a un médico, pero se le absolvió porque lo que había era una deficiencia en la estructura asistencial, no una infracción de la lex artis ad hoc. ¿Y la lex artis cuál es? Pues nos lo dice estas sentencias que ya sí que son del Supremo, un poco más antiguas, entre comillas. Es preciso acudir al criterio de la lex artis como modelo de determinar cuál es la actuación médica correcta. ¿De acuerdo? Si no hay infracción de la lex artis o si no hay un uso inadecuado de los medios, no hay responsabilidad. Ahora veremos una precisión a este marco general, que es la famosa doctrina de la pérdida de la oportunidad, pero la veremos al final. ¿Y qué medios o qué mecanismos nos da la lex artis? Pues yo, si me permite, María José, proyecto en vivo el ejemplar que nos ha proyectado ella. Uno de tantos ejemplos, o la doctora Basterra, la actualización, esos documentos de consenso, además en terminología latina también, consensus, aunque es internacional en inglés. Bien, vamos al consentimiento informado, una de las grandes batallas de los últimos 10 o 15 años. Hacemos bien los consentimientos, ¿qué relaciones hay? Bueno, la jurisprudencia nos viene a decir que el consentimiento informado y la lex artis son dos realidades distintas. Es decir, que no dar un consentimiento informado no es una vulneración de la lex artis, no tiene por qué serlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay un caso muy interesante en el cual, desgraciadamente, es de Sevilla del año 2008 y terminó con condena penal al médico. Porque dice, la causa de la muerte no fue se le implantó un marcapasos, pero se le implantó en contradicción con la lex artis. La causa de la muerte no fue la implantación del marcapasos, sino que la muerte sobreviene por la hemorragia al colocar los electrodos de forma incorrecta, de forma inadecuada conforme la lex artis. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Que además de ello no hubo un consentimiento informado, era un tricameral, y la sentencia recoge que no se le informó. La carencia de consentimiento, que por sí sola no genera responsabilidad, por sí sola no, pero sí que puede ser en unión de otras irregularidades o incumplimiento de los deberes, ni siquiera se acredita que se dieran al paciente unas instrucciones previas o pauta de conducta, falta de preparación de la operación, forma de mera rutina con la que se afrontaba. Bueno, pues esto añadido dio lugar a una condena que tuvo un cierto impacto en la comunidad cardiológica al tratarse de un grave error médico, pero un caso muy puntual. Si se me permite la expresión, un cúmulo de sucesivas desdichas. ¿De acuerdo? Bien. Y, obviamente, el consentimiento informado no obliga al paciente a asumir cualquier riesgo, todos los riesgos del mundo. Nos hemos ido al péndulo, ¿no?, de consentimientos informados en los cuales o formularios se establecen listas RIO de riesgos. Bueno, no cubre de todo el consentimiento informado. Lo que no cubre, por supuesto, es la obligación de actuación o no, sustituye a la obligación de actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes. ¿Y cuáles son las técnicas vigentes? No es mi respuesta, ni de los jueces, ni de los abogados. La respuesta es de la ciencia, de ustedes, de los protocolos y las guidelines. Y por último, esta polémica desde los años 2010, introducción de poco a poco de la doctrina de la pérdida de la oportunidad, que tiene un reflejo muy concreto en los dispositivos de asistencia remota al paciente. A partir de los años 2010, en relación a indemnizaciones a cargo de hospitales, no responsabilidad personal del médico. Esto es muy importante. Y además indemnizaciones a cargo de los sistemas de salud pública. Todos sabemos que los que acabamos pagando nosotros de nuestros impuestos, pero se diluye la responsabilidad. Aquí no se dispara, permítanseme la expresión, contra ningún médico. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se dispara contra la administración sanitaria. Entonces, a partir de los años 2010 y unas célebres sentencias, se introduce, les he introducido la última sentencia de 21 de julio del año pasado, del año 2016, en los cuales la pérdida de la oportunidad
significa, o puede ser, uno de los supuestos es, uno específico, es el error de diagnóstico, que anteriormente no generaba responsabilidad. Y dentro del error de diagnóstico, la realización de todas las pruebas diagnósticas. Y esta sentencia también nos hablará de la del 2010, del error de tratamiento y de los tratamientos inadecuados o tratamientos, la ausencia del tratamiento adecuado, más que del tratamiento inadecuado, no sé si me explico. Es decir, cuando no se le presta al paciente un tratamiento disponible científicamente y técnicamente y aconsejable. Esto puede generar responsabilidad basado en la pérdida de la oportunidad, que es que se han de poner siempre los medios precisos para la mejor atención, conforme siempre a la técnica vigente, y la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina. Pero aún así, cuando se sospecha o se puede causalizar la ausencia del tratamiento, del diagnóstico, del tratamiento adecuado, esa causalización puede generar responsabilidad con independencia de que no sea absolutamente comprobada. Si el resultado nunca se sabrá si se habrá producido. Lo que se indemniza no es que no se haya producido el resultado, lo que se indemniza es la pérdida, el no haber podido actuarse en ese caso. Como dice la sentencia, el riesgo y la expectativa de ese tratamiento. Aplicado todo esto a la monitorización remota, significa que cuando un hospital tiene los medios estructurales, acuérdense, adecuados, y las sentencias dicen que los recursos en economía son siempre limitados, y no se ponen a disposición del paciente cuando están prescritos científicamente, adecuadamente, protocolizadamente, esos medios, se puede generar responsabilidad. Por último, concluyo dando confianza al paciente, que es el título de esta reunión. Deben ustedes tener en cuenta todos esos normativas que ustedes conocen, tanto la de la actividad suya propia como la del consentimiento informado. A mí me gusta llamarlo información consentida, porque primero se le da la información y luego el paciente consiente en base en ella. Y sobre todo en caso remoto, lo tienen ustedes en los guías, en los libros, el de la monitorización domiciliaria, estos 4 o 5 grupos de ítems, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, las contraindicaciones, el funcionamiento y las limitaciones técnicas que pueden ser propias de cada hospital? O sea, el protocolo general no impide que cada hospital tenga su propio protocolo, como lo tiene en triaje, en cardio, en intervención, en intervenciones, en lo que sea. La relación con las revisiones presenciales, la sustitución, no sustitución, el calendario, que no es un mecanismo de urgencia esencial, y el horario en el cual está atendido ese servicio remoto, que puede ser distinto en un hospital en otro, y las condiciones de la retirada del dispositivo, cuando, bueno, por avanzada edad, etcétera, etcétera. Alguna bibliografía encabezada por el libro aquel y las sentencias que tienen ustedes a disposición, y con esto termino. Pido disculpas por no haber cedido un par de minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Yo creo que han sido un par de minutos provechosos. Y vamos con la última de las exposiciones de hoy, que está a cargo del doctor Francisco Méndez Zurita, del Hospital Sant Pau, en relación con los nuevos modelos de seguimientos. Cómo se puede articular todo esto que estamos viendo en la actividad de un servicio de cardiología sobrecargado. Buenos días. Bueno, ante todo, dar las gracias a la sección por haberme permitido participar en esta reunión. Yo comentaré acerca de los nuevos modelos para la gestión de dispositivos cardíacos implantables, pero me referiré fundamentalmente en relación más que a marcapasos a desfibriladores, que es donde tenemos más experiencia. Estos son mis conflictos de interés y, de manera breve, comentar lo que ya los ponentes previos han comentado en relación a que el seguimiento remoto es una herramienta que obviamente nos permite reducir las visitas presenciales de los pacientes, que además es una herramienta que nos permite una detección más precoz de eventos clínicos para intervenir más prontamente y que probablemente nos permita un seguimiento más estrecho del paciente. Esto es una evidencia que ya está
mostrada en diferentes estudios clínicos, y esto ha permitido, como ya también hemos comentado, que en las guías de práctica clínica ya se incorporen. Tanto que la monitorización remota hoy en día es una herramienta válida, al igual que el control presencial, para lograr un seguimiento de los pacientes. En relación a los desfibriladores en particular, en España hay un crecimiento progresivo de la tasa de implantes de dispositivos. Y esta realidad que ocurre a nivel de España, pues la llevaremos en pequeño a la realidad de nuestro hospital. Y es así como podemos ver que en los últimos 6 años el número de dispositivos que implantamos y el número de consultas que realizamos por pacientes que llevan desfibriladores han ido aumentando de manera progresiva. En el año 2009 teníamos cerca de poco más de 400 pacientes seguidos en consulta, y 6 años después hemos duplicado los pacientes. Ya tomando en cuenta esta realidad, a partir del año 2009 en nuestro hospital comenzamos a incorporar la monitorización remota como una herramienta que nos útil en el seguimiento de los pacientes. Y de manera progresiva fuimos incorporando las diferentes casas comerciales, de tal manera que para el año 2011 ya teníamos casi el 50% de los pacientes en monitorización remota y en control presencial. Y a medida que fueron pasando los años, ya llevamos al año 2015 y un 80% de los pacientes los llevamos compartidos entre monitorización remota y monitorización presencial, siendo un porcentaje cada vez menor los pacientes que solamente siguen control presencial. Como ya han comentado, la monitorización remota puede variar en función de si son marcapasos, desfibriladores, pero acá nos centraremos fundamentalmente en la monitorización remota automática, pues es la que está presente fundamentalmente en los desfibriladores. De manera objetiva, nosotros hemos demostrado que ciertamente cuando comenzamos con la monitorización remota, habitualmente hacíamos 2 seguimientos anuales en los pacientes, 2 controles presenciales de los pacientes en el hospital, y que de manera progresiva pues lográbamos reducir el número de visitas presenciales por paciente año en nuestro hospital. Esto puesto que cambiábamos la pauta de seguimiento de 2 seguimientos anuales a 1 seguimiento anual. Así que esto nos permitió mantener una estabilidad en relación a los controles presenciales. Hemos aumentado el número de pacientes, hemos prácticamente duplicado el número de pacientes, pero los controles presenciales los hemos mantenido más o menos estables. Una aportación que se ha derivado de haber incorporado la monitorización remota. Pero de manera paralela vemos que hay una tendencia, hay una curva bastante importante en relación al crecimiento de los controles remotos. ¿Por qué? Porque hemos pasado, cada vez que incorporamos un paciente, pues estamos nosotros incorporando 3 o 4 controles remotos de este paciente de manera anual, que es la pauta que habitualmente nosotros seguimos en nuestro hospital. Así que comenzamos a ver que nos teníamos que situarnos en un nuevo escenario. Bien, y era ahora cómo nos adecuamos nosotros a una situación en la cual tenemos un beneficio, un número de visitas presenciales, llamémoslo un poco controlada, pero con un incremento progresivo, con un crecimiento exponencial de la monitorización remota. Entonces, empezando a disecar un poquito el problema, yo mostraré un ejemplo que ya para el inicio de la monitorización remota, entre los años 2010 y 2011, cuando comenzamos con la monitorización remota, ya nos dábamos cuenta que mucha de la actividad que se realizaba en relación a la monitorización remota era probablemente una actividad no médica, era una actividad bastante administrativa. Y si se ve en la gráfica, la mitad de los contactos que a veces teníamos que tener
con los pacientes tras algún evento o alerta eran básicamente contactos de tipo administrativo, ¿no? Porque el paciente tenía una transmisión programada y no la había realizado, porque había un problema de conectividad o que el paciente empezaba a hacer transmisiones manuales porque tampoco a lo mejor se había enterado mucho de cómo era lo de la monitorización remota. Además de eso, teníamos a un personal de enfermería, un personal médico que se tenía que encargar de una actividad que estaba asociada a la monitorización remota, pero que era una actividad bastante no médica. Tenía que dar altas y bajas en los sistemas de monitorización, gestionar las monitorizaciones, las agendas, enviar informes a los pacientes. Así pues que si detallamos un poco cómo nosotros realizábamos la monitorización remota en nuestro hospital, nosotros disponemos hoy en día de un grupo nutrido de enfermería. Tenemos 3 enfermeras que están disponibles o que parte de su actividad es revisar diariamente los websites de las diferentes casas comerciales para ver cuáles son las transmisiones que hay de cada una de ellas, programadas o transmisiones iniciadas por alguna alerta. Posteriormente, este personal además tiene que iniciar un proceso de clasificación, puesto que muchas de estas transmisiones son transmisiones que, como hemos dicho, administrativas. 21 días sin transmitir y necesitas contactar con el paciente para ver qué ha ocurrido, ¿no? Y en algunas de otras situaciones, más bien, el evento o la transmisión verdaderamente conllevaba a una alerta clínica o una alerta técnica que fuera significativa. Así que es en la fase final de este proceso donde nosotros intervenimos, ¿no? La enfermera ha revisado, ha hecho una clasificación, ha visto que hay un evento y ella imprime las alertas que considera que son importantes, hace una revisión de la historia clínica y luego le presenta al especialista, al cardiólogo, cuál es la situación y se hace una toma de decisión. En este proceso, además, hay dificultades operativas, porque teníamos además diferentes casas comerciales, diferentes websites, cada una generaba un informe y además teníamos el inconveniente que estos informes a veces quedaban un poco perdidos y se resumían muchas veces a un pequeño comentario en bases de datos que no siempre eran bases de datos que podían ser trasladadas a la historia clínica. Así que uno de los objetivos que nosotros queríamos lograr era unificar y consolidar la información que tenían estas bases de datos para poder hacer que la información que obtuviéramos entonces estaba homogeneizada y que además nos permitiera que todos estos informes que se generaran pudieran ser directamente trasladados a la historia clínica del paciente. Es de esta manera como ya a partir del año 2015 aproximadamente el hospital comienza a incorporarse en un proyecto, en un protocolo en el cual la monitorización remota, además de estar a cargo del hospital, era ayudada o facilitada por un centro de monitorización remota en donde había la presencia de personal fundamentalmente técnico, formado en el seguimiento, en la monitorización remota, que ayudaría en muchas de las labores no médicas o asistenciales o administrativas y haría un primer triaje de este seguimiento remoto. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo, como era revisar por parte de las enfermeras los diferentes websites, entonces podía ser por nosotros facilitado por un centro de ayuda a la monitorización remota que también se encargaría de realizar una clasificación o un triaje inicial de dicha transmisión y nos permitiría a nosotros quedarnos con el último eslabón de la cadena, que era solamente revisar, no solamente revisar, pero tener más tiempo para revisar las transmisiones que conllevaban un evento
de una significancia clínica. Además de eso, nos permitía ahorrar en impresión de alertas por parte de enfermería que corría tras de nosotros con los papeles para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, este proyecto o este protocolo de valoración de las transmisiones necesitaba, obviamente, ser consensuado. Así que tanto el hospital como el Centro de Monitorización Remota protocolizamos un poco cómo sería el seguimiento de los pacientes. Y este seguimiento de los pacientes constaría básicamente de la valoración de la estabilidad del sistema. Estamos hablando de que valoraríamos umbrales, impedancia, presencias de UV corto, como de la estabilidad del paciente. Presencia de nuevas arritmias, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares sostenidas, y de esta forma teníamos alertas que clasificaríamos como rojas, amarillas o verdes en función de la gravedad o de la urgencia en la cual tenía que ser transmitidas al hospital. A manera de ejemplo, sencillamente podríamos decir, un paciente que tiene una aparición de VV corto, considerábamos que probablemente había que valorar que no fuera una inestabilidad en el sistema, un problema en el cable, y la clasificaríamos como amarilla e intensificaríamos la pauta de seguimiento. Mientras que un paciente con una terapia inadecuada claramente era una transmisión roja y era comunicada de manera inmediata al hospital. Entonces, de esta forma tendríamos un grupo de pacientes. Aquí tenemos todo un ejemplo de diferentes pacientes de diferentes casas comerciales en las cuales están todos mostrados en una misma pantalla y que tiene características que son bastante importantes. Vemos que ya han sido previamente analizadas y clasificadas, han pasado un triaje que tiene un pequeño comentario. Aquí vemos cómo aquellas transmisiones que habitualmente nos podrían llamar más la atención, que son obviamente transmisiones rojas o transmisiones amarillas, llevan un comentario también por parte del personal de enfermería y médico que la revisa, y muchas de las transmisiones que han sido clasificadas como transmisiones verdes, pues tras ser vistas por el equipo, pues obviamente son mantenidas de la misma forma. Además, un punto importante para nosotros es que permite la trazabilidad de la información, en donde sabemos quién entra dentro de esta información y quién hace cambios en la misma. Así que nos enfrentamos ante un cambio en la gestión de la información y en la gestión asistencial. Y de esta manera comenzamos a tener entonces un reporte de los pacientes basado básicamente en el seguimiento, en una visita de seguimiento que podía ser trasladado a la historia clínica electrónica y que además nos permitiría a nosotros la generación periódica de una actividad. Pero es importante en cualquier protocolo, y ya esto lo hemos visto, como en otros hospitales, cuando se ha creado un modelo organizativo en el cual se valoran las alertas y se crea una especie de árbol que nos permita tomar decisiones, validarlo. Y nuestra experiencia fue que durante el primer año de esta monitorización, de este protocolo, teníamos prácticamente 1.500 transmisiones durante este año que fueron inicialmente valoradas por un técnico que clasificó en función del tipo de transmisión, y posteriormente todas las transmisiones fueron revisadas por un médico del hospital para poder reclasificarlas y ver si el trabajo se hacía de manera adecuada. Y pues claramente vemos como la mayoría de las transmisiones eran correctamente clasificadas, y en aquellos casos en que no se cambiaba la clasificación era debido en beneficio del paciente, pasando a ser una transmisión amarilla, probablemente una transmisión verde. ¿Y por qué pudiera ser una transmisión verde? Porque cuando tienes información clínica, cuando ya sabes que un paciente está en fibrilación auricular, una alerta que a lo mejor podría haber sido inicialmente considerada amarilla era considerada verde.
Pero también tenemos que tener en cuenta que el tiempo que dedicamos a esta valoración de estas transmisiones es muy importante, puesto que, ya como habían comentado previamente, en algunos de los episodios que pueden entrar por lo menos por fibrilación auricular, pues claramente nos podíamos fijar en que había problemas de captura, por lo menos, de un electrodo. Bien, así que otro aspecto que nosotros también veníamos, que nos dimos cuenta durante la implementación de este protocolo, es que muchas veces habíamos pasado por alto algunas alertas que eran muy importantes y que de manera sistemática a lo mejor no las revisábamos y que verdaderamente eran condiciones de alarma. Ya para concluir, yo considero que el trabajo conjunto entre un hospital y un centro de ayuda en la monitorización remota puede ser útil en el aspecto de mejorar la calidad y seguridad de las transmisiones, en que nos ayudaría a tener menor variabilidad al momento de dar una ayuda asistencial a los pacientes, nos permitiría unificar la información que tenemos, optimizar los recursos y disminuir la carga administrativa. Gracias.